cursos que entran al régimen profesional cambian la perspectiva de que no son cursos de cálculo, no se les azota en el sentido estricto determinando parámetros o cosas así, sino que tienen que formar criterios. Entonces, este capítulo parte con fiabilidad, pero desde el CAPEX. ¿Qué significa confiabilidad desde el CAPEX? Si ustedes recuerdan de sus cursos anteriores, el CAPEX es todo lo que es inversión. Y la inversión significa diseño, ingeniería, construcción, puesta en marcha, entrega. Entonces, en base a esos 5 puntos, se define lo que vamos a intentar dar unos tips y no se calcula nada. Es solamente entender lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, el que quiera calcular algo, que se devuelva como a tercero o segundo año. Y como en los cursos de economía, ahí pueden calcular. Acá, no. Lo primero es que siempre recordamos que en gestión de activos físicos, la variabilidad es lo que manda, ¿ya? O la calidad. En términos prácticos, cuando ustedes empiecen después a estudiar un posgrado en administración o negocio, en general les van a describir esto, lo que son las variables de salida características, ¿ya? Entonces el clásico que todo proceso tiene una salida que es una Y y se define como una función de múltiples variables, ¿ya? Entonces, solo como recordatorio, las 6M son las que describen más del 90% de la variabilidad en un proceso industrial. Esto lo pueden haber escuchado también como un Ichikawa, el diagrama de espina pescado. Es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué dijo de la señora? ¿Que mandan más del 90% de qué? Del error o la variabilidad en un proceso industrial, ¿ya? ¿Por qué nosotros en gestión de activos lo describimos de otra forma a como es, por ejemplo, en administración o economía? Porque para nosotros esto es una incertidumbre, es un problema, porque nosotros queremos centrar el proceso de fabricación en un estándar, pero ese estándar tiene un rango variable. Ya ustedes saben que ustedes no pueden fabricar nada con una precisión exacta. Eso para nosotros en mecánica no existe. Pues existe. No pueden. Sin tolerancia por pequeña. Entonces, ustedes no pueden fabricar nada en forma exacta. Entonces, todo lo que midan en un proceso de alto número de individuos va a generar una distribución normal. Todos, no hay excepción. Cuando usted tenga un proceso de fabricación que esto sea plano, es que usted tiene un desastre. No existe un proceso plano de fabricación mecánica. Todos tienen distribución de probabilidad. Un proceso plano significa que usted tiene una variable aleatoria. La variable aleatoria significa que usted tiene un error de producción constante. No lo puede controlar. Tiene un desastre. O sea, si lo quieren ver así, si ustedes tienen un proceso de fabricación que se comporta de esta forma, es lo peor que pueden tener. ¿Cuál es el promedio de esto? Ustedes me pueden decir si esto es la frecuencia, perdón, la probabilidad y la frecuencia, el promedio de esto que es plano no tiene un centro definido, porque si yo defino que este es el promedio, el centro, porque lo quiero centrar, este es un error visual por parte del usuario, porque es probabilidad. Entonces el promedio es igual que la parte más mala que la parte más buena. Esto es un desastre. Eso no, porque ustedes tienen claro cuál es el centro de probabilidad.
Entonces, en mecánica, ustedes van a ver eso, generalmente. Entonces, como mecánico, en general se describe la función de probabilidades como inferencia estadística. ¿Se acuerdan de eso? No? ¿De inferencia estadística? Que existe la probabilidad de que un individuo exista con un X porcentaje en el cierto rango. No. ¿Cómo lo describí? A ver, si yo les digo, mira, tenemos que ir al puerto y les menciono, miren, en el puerto ¿ustedes son capaces de inspeccionar el 100% de las cargas que llegan? No. ¿Cómo pueden asegurar que el 95 al 98% de las cargas que ingresan ustedes pueden controlar la variabilidad que contienen? Con más gente, inspeccionando. Pero eso es súper caro. Con muestra. Una muestra aleatoria de un porcentaje de la carga puede describir más del 98% de la variabilidad de un proceso. O lo mismo que pasa en las elecciones. Con un 5 o un 10% de la muestra, ustedes ya tienen el resultado final. No tienen para qué esperar hasta el último. Entonces, nosotros utilizamos eso principalmente para medir la tasa de producción, la calidad, el muestreo, etc. ¿Ya? Es decir, en toda muestra hay un error. Entonces nosotros nos basamos en esa condición. Entonces, en un modelo de mantención industrial, tenemos que partir con todos estos puntos, a través del error que podemos tener o la incertidumbre. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos conversado de que en gestión de activos, a través de un factor crítico de éxito que era el KPI supremo del directorio, definíamos qué íbamos a hacer? Si es que manteníamos o botábamos los productos. Entonces, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a mantener? ¿Cómo vamos a adquirir la producción, transporte, energía, corto, largo, plazo? Ya, entonces, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver un ejemplo que contiene esto, pero como incertidumbre. ¿Qué es lo que viene? Nos vamos a adelantar un poquito. ¿Qué es lo que viene con este ejemplo? Por ejemplo, hoy en día, con el tema de la guerra, los precios del petróleo, estos son plantas de producción de gases industriales en agua mar. ¿Ubican las salmoneras? Esto es como el porte de este edificio. Y adentro producen oxígeno y nitrógeno. O compro oxígeno y nitrógeno líquido. Entonces, como ustedes saben, las salmoneras están ubicadas en general de Puerto Montt hacia el sur. Llegar allá es un problema. La logística es un problema. ¿Qué prefieren? ¿Producción en terreno? ¿Una fábrica flotante? ¿O el producto terminado que es conectar a la llave? ¿Y quién lo paga? Nosotros. O sea, estoy preguntando a los mecánicos el precio. ¿Barato? Súper caro. Esto es una fábrica, es un estanque a presión. ¿Cuál es el problema del estanque? Transporte. ¿Transporte? ¿Qué más? Rico. Los estanques tienen capacidad ilimitada. Así es, termina, tienes que cambiarlo.
Si se vacía, perdiste, pues ya fuiste. ¿Y la fábrica? Tiene un costo más alto al inicio, pero después mucho más bajo. Entonces, la gracia de todo este tema es que usted puede decir, mira, capacidad limitada, volumen de producción limitado, capacidad infinita, porque puede producir siempre, y este bicho no, ocupa su volumen y se murió. ¿Alguien le hace mantención al cilindro de gas de la casa? ¿O a la red de gas? Se repone, ¿no? ¿Y a la fábrica? ¿Sí? ¿Y qué prefieren? Le estoy hablando a los futuros jefes de producción, a los futuros jefes de mantención, a la gente que hace las licitaciones técnicas. ¿Producción o suministro? El producto terminado es el mismo. Yo creo que depende del contexto porque, no sé, una vez viajaron a Salmonera en Puerto Cisne que tiene que tomar como 3 aviones para llegar al lugar, yo creo que es más complicado llevar gas, pero todo depende. Entonces, si se dan cuenta, estas palabras son súper bonitas. Tomen la decisión ahora. En esas palabras está todo lo que ustedes tienen que tomar la decisión. Pero tienen que tener esa reflexión. Si tú habláis de que para Puerto Cisne hay que tomar 3 aviones, oye, ¿y si la planta falla? ¿Cómo van a llegar las personas? ¿Conocen el concepto de puerto cerrado? Si hay un temporal, las embarcaciones menores no pueden circular. Y las embarcaciones menores en general son las que transportan a las personas. ¿Se imaginan un buque naval transportando a una persona para ir a hacer mantención? No. No rinde bajo ningún concepto. Entonces, si uno tiene suministro, en general está externalizando el proceso. Yo no externalizo para hacer mantención, todo lo contrario. Oye, ¿y el transporte? ¿Es caro o barato? ¿El transporte naval? Carísimo. Caro, súper caro. O sea, el costo por kilo es barato, No sé si eso. pero en sí el costo unitario es caro. O sea, arrendar una barcaza te sale como 20 millones de pesos para llevarte ese tanque. Pero si lo ves por kilo es barato. Yo cuando trabajaba, o sea, ahora también trabajo, se supone que esto es un trabajo. Se supone. Y estaba a cargo de la operación y mantención. El barco me costaba como $8.000 por container. No era caro. 30 toneladas, $8.000. Miami, Santiago. El avión te cobra por kilo. Y a veces tenía problemas y me tenía que traer los componentes por avión. Cuando yo hacía el presupuesto, el costo marítimo me resultaba fácil la regla de multiplicar por 1,1 el costo. En avión era por 2. O sea, el componente me costaba $10.000, el avión me costaba $10.000. Era una locura. Entonces, cuando ustedes quieren ver esto, y hablan, por ejemplo, del socio estratégico, ¿cuántos productores de aire industrial o de gases industriales conocen en Chile? Linde, Indura, el IP. 3. 3.
¿Se acuerdan cuando hablamos de que existen componentes críticos de baja rotación? Y una de sus características es que hay pocos productores. Con 3 productores a nivel nacional, ¿ustedes creen que son importantes para ellos? No valen nada. A la cola. ¿Ya? Entonces, si tú quieres tener un buen suministro, necesitas hacer estas relaciones comerciales que son los socios del proyecto. ¿Ya? Entonces, no pueden empezar a ver su toma de decisiones como si fuera un concepto de una variable netamente económica. Se van a caer muy fuerte cuando hagan eso, porque cuando tú tomas la decisión solamente por una condición económica, dejas de lado todo el riesgo y la incertidumbre de un proceso. ¿Ya? Si yo digo, a ver, como tú dijiste, el Linde, Indura, el Liquid, Algunos más chicos, pero pocos. ni siquiera los contemos, son riesgos. ¿Qué pasa si yo opto por el más barato de ellos tres? El que tiene más pedido. ¿Va a tener más pedidos? ¿Voy a ser importante para ellos? No. No. Y si ahora yo te digo, mira, usted va a ser el responsable de la mantención de un hospital. Por si acaso varios de ustedes es probable que terminen en un hospital como jefe de mantención. No, pues ya, tiro el lado perverso. ¿Ustedes saben el cacho que es un hospital de mantener? ¿Se imaginan lo que es mantener estable un piso de cirugía? Ustedes entenderán que en un piso de cirugía las máquinas no pueden fallar. No te puede faltar aire, oxígeno, nitrógeno. No puede. Entonces, imagínense que ustedes están en su lindo hospital y algún prócer decidió que va a comprar el oxígeno más barato y no llega. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hicieron los hospitales porque tienen ese problema de la producción? Que hay muy poco oferente. Compraron sus propias plantas de producción de oxígeno, que se llaman plantas PSA. ¿Ya? Entonces, se puede establecer que existe el criterio de cambio tecnológico, o como ven en esa curva, el costo del ciclo de vida versus la duración, y ustedes pueden establecer cuándo hacen el cambio de componente, cambio tecnológico o reemplazo. ¿Ya? Todo esto se gastaron como un semestre para decir cuándo tomar la decisión por el concepto económico. ¿Se acuerdan del que existe la obsolescencia económica? Obsolescencia técnica, tecnológica, económica, ¿y cuál más? Programada. ¿Ya? Entonces, esas curvas son súper simpáticas, pero en general sirven poco. Porque como no tienen nada de riesgo, la toma de decisiones es un cálculo de una proyección que la verdad es bien vaga. Y en la práctica se ocupa poco. ¿Ya? Así que, como pueden ver, por ejemplo en minería, ustedes pueden escuchar que el proyecto minero tanto se diseñó para durar 10, 15 años. Ese es el estándar, 10, 15 años. Llevan 40, 50 y es la misma planta, la misma tecnología. ¿Por qué cambia tanto? Por un tema de regulación. Entonces, esa curvita lo ocupan para los 10, 15 años. Y de ahí para adelante
ya no existe el curso, no existe nada. Trabajan a lo que el precio del cobre manda. ¿Ya? Pregunta así como media al azar. Si el precio del commodity sube, ¿qué hacen con respecto a la mantención? Hay que indexar, o sea, los contratos son a futuro y el commodity a futuro. Entonces. Pero tenéis que producir hoy día. Pero finalmente los contratos se indexan a futuro. Si hoy día el precio del cobre está a $5 y te cuesta 1,5, 2 producir, ¿qué vais a hacer con la mantención? Subir el precio. No, con la mantención. ¿Vais a hacer mantención? ¿Vais a parar la planta? Se aplaza, ¿no? ¿Se aplaza? Y si es crítico. Da lo mismo, el precio es tan alto que lo paga. Te construye una planta nueva. Entonces, ese tipo de situaciones también hay que entenderlas, porque cuando tú tienes un precio alto del commodity que produces, no quieres parar. ¿Cuándo se invierte en activos nuevos? ¿Precio alto o precio bajo del commodity? ¿Cuándo van a invertir? ¿Cuando el precio está muy alto o el precio está bajo? O sea, vaya a comprar las máquinas cuando estáis sin plata. ¿Sí? Trabajáis con la deuda. Sí, que te Entonces, por eso les digo, todos estos cursos que han tenido durante su carrera tienen que hacer clic acá. Si el precio está alto, el activo que tengo tiene que producir todo lo que pueda. Cuando el precio cae, no un problema mío, sino que el precio como no lo doy yo, tengo que tener esa claridad de que ahí compro. ¿Y con qué voy a comprar? Con deuda. Entonces me van a cobrar el activo en 5 años más caro. Como decía un jefe, tienes que aprender a equivocarte con la plata de otro. Sí. Si ustedes cuando salgan de acá se van a equivocar harto y le están pagando. O sea, se están equivocando con la plata de otro. Es mala idea. Ya. Entonces, ¿qué ocurre con la clase de hoy? La idea principal es que vamos a trabajar lo que ustedes conocen como el ciclo del CAPEX y el OPEX, pero con los conceptos clave para la gestión de activos físicos hasta llegar acá, hasta el comisionamiento. Entonces, el título de la clase es Confiabilidad del CAPEX y vamos a partir con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, tienen como idea principal para la discusión, hay una planta de proceso, ¿ya? Una planta de procesamiento de material. ¿Qué necesita esta planta? 500 litros por minuto de agua fresca. ¿Ya? Agua fresca significa que es agua sin uso, porque hay agua fresca y agua de proceso, que es la que retorna. Entonces, ustedes como ingenieros de proyecto tienen que crear un proceso de impulsión de 500 litros por minuto de agua fresca a una planta con una confiabilidad esperada del 98% y una eficiencia por bomba mínima de un 70%. ¿Ya? Estamos a, por ejemplo, nivel del mar, tienen que llegar a 3.500, 4.000 metros de altura. Que hoy en día un estándar minero llegar desde mar, planta de filtro y llegar a faena. ¿Ya? Sin ningún asco más de 200 kilómetros de tubería. Entonces, deben existir al menos, defínalo usted, X estaciones de impulsión debido a que hay una cota geográfica. Proponga un diseño. Está bueno, ¿no? Pregunta, ¿hay bombas de 500 litros por minuto?
¿De qué tamaño una bomba de 500 litros por minuto? Estoy preguntando a los ingenieros mecánicos. Sí. Y hacer 500 litros por minuto, una bombita así, chiquitita. No es grande. Y si ahora les digo que son 4.000 metros de altura geográfica que hay que vencer. ahí sí mal. O sea, a ver, partan dimensionando. ¿Cuántos son 4.000 metros de altura física? O sea, el cerro que está acá es nada. Ese cerro es por 5 o 6 veces. ¿Qué tipo de bomba van a usar para impulsar gran altura geográfica? Ahí yo no conozco el tema, pero de repente conviene hacer como un par de estaciones donde uno eleva a cierta altura, hace un estanque que eleva a otra altura para tener una única bomba que levante esa presión. ¿Existe? ¿Sí? ¿Y de qué tamaño va a ser el estanque? Tendría que ser de un tamaño que permita usarse como reserva mientras se le haga la mantención a la bomba que viene por atrás, por así decirlo. En el caso de que haya mantención. De hecho, ese es el concepto básico, que el tiempo medio para reparar, que es lo que vimos en la sesión anterior, tiene que ser equivalente al tiempo medio entre fallas, para que el estanque tenga al menos el tiempo medio para reparar multiplicado por la capacidad de la bomba. ¿Y si está nevando? ¿Cómo vaya a llegar? No sé si se dan cuenta que este es un enunciado chiquitito, pero es terrible de diseñar. ¿Puedes repetir lo del estanque? Que, por ejemplo, un reservorio, un estanque acumulador, un TK, si este recibe el caudal de entrada, ¿ya? Y entrega el caudal de salida hacia el proceso siguiente, el volumen del estanque tiene que ser proporcional al tiempo medio para reparar, multiplicado por la capacidad de las bombas. Al menos. Es decir, ¿cuánto me voy a demorar en reparar? Por el total, el volumen mínimo del estanque. Ya, pero ahora te están preguntando por un 98% de confiabilidad. ¿Cuánto es un 98% de confiabilidad? ¿Alguien lo dimensiona? ¿Lo siente? Porque los puedo mandar a calcular 1.000.000 de veces un sistema que es un 98%. ¿Les sirve de algo? ¿Con la práctica, pregunta? ¿Ustedes se acuerdan de cálculo 3 cuando o cálculo 4, no sé cuál es ya, cuando le enseñan a calcular la integral doble de circulación del campo magnético? ¿Alguien lo ha usado? ¿Alguien ha sentido un campo magnético? Entonces, le pueden decir calculen el 98% de confiabilidad de un sistema. ¿Cuántas variables tienen? Ya, pues entonces, miren, la idea acá no es que lo calculen, la idea es que ustedes digan, oye, ¿cómo diseño por confiabilidad? Entonces,
como bien, ¿cuál es tu nombre? Enrique. Como dijo Enrique, tener una sola bomba que impulse de mar a cordillera, ¿existen? Sí. Y si falla, me morí. ¿Voy a cumplir el 98% de confiabilidad con una sola bomba? No. Me pongo más creativo y ahora digo voy a tener a lo menos 2 bombas. ¿Mejora la confiabilidad? Es decir, la capacidad de cumplir la misión. Sí. Pero también pueden fallar las 2 bombas. ¿No se puede hacer un N-1 ahí? ¿Se puede aplicar como el N-1? Sí, pero el N-1 en confiabilidad tiende a infinito. Porque confiabilidad es una función de probabilidades. Y ustedes saben que la escola de una función de probabilidad vale 0 o vale infinito. No existe el 100%. Entonces, si no queréis fallar a un 98%, tendríais una cantidad increíble de bombas. Sí. Ya. Entonces, ¿puedo tener una cantidad N-1 de bombas? No, es muy caro. No se puede. ¿Puedo tener N-1 tuberías? No. Las tuberías son más caras que la bomba. ¿Las tuberías pueden fallar? Sí. Ya. ¿Cuántas líneas puedo tener entonces? La operativa y la de mantención. O la estándar. Ya, dejemos que vamos a tener 2 tuberías porque si no ya el proyecto es groseramente caro. Como es complicado que falle una bomba que impulse esa cota geográfica, puedo tener estaciones de impulsión. Puedo dividir el problema en varias partes. Divido el problema en varias partes. Entre cada estación de bombeo coloco un TK, tal que si falla la estación 1, el TK suministra el caudal, tal que la estación 2 nunca se enteró que hubo un problema. Y con las mismas bombas, porque si falla una, digamos, se cruzó los mismos repuestos, o sea, todo igual. Hago la logística mucho más fácil. ¿Se va entendiendo, no? Solucionen el problema y generen que su aplicación sea sencilla. Si eligen diferentes bombas, diferentes proveedores, diferentes tipos de pernos de empaquetadura, el problema va a ser gigante. Va a ser un problema logístico en vez de un problema técnico. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen que tener problemas de este tamaño, divídanlo, generen los respaldos suficientes, consideren la línea de mantención o la línea stand-by y empiecen a ingresar los equipos. ¿Qué tipo de bomba? ¿Qué calidad de bomba? ¿Qué proveedor hay? ¿Hay capacidad técnica en Chile para reparar una bomba? ¿Cuántas maestranzas conocen ustedes que reparen bombas? Aquí hay más de 30 ingenieros mecánicos. ¿Cuántas maestranzas que reparen bombas hay? Conozco, no. Pero bombas de verdad. Una C110, 180, vale. ¿Qué diámetro? Son como 1 metro cúbico, más o menos. Eso es de cartón. Una bomba real Yo conozco una. de aquí al techo. El rodete. Ahí estamos hablando de reparar una bomba. Entonces, como pueden ver, el problema es fácil en términos del cálculo. Ya, pero toman la decisión del proveedor, el tipo, ya se volvió un problema, ¿sí? Yo llegué metido en el tema y dijo como que en el caso de habría que llevarla como a 4.000 metros de altura, si tuviéramos que hacer distintas estaciones de impulsión, ¿cómo va el tema del clima ahí y el tema de la altura? Por ejemplo, cuando dijo que si había nevaciones o otro tipo de cosas, ¿cómo se prepara uno para eso? En general, en la altura geográfica lo que se instala son expansores.
¿Ubicas lo que es un expansor de presión? Imagínense que la tubería es recta, es rígida. El expansor es como un acordeón. Entonces, cuando hay fluctuaciones de presión y temperatura, y en casos de congelación, el líquido se expande. Entonces, alguien tiene que absorber la dilatación. Y se generan, pueden ser, antes eran corrugados. O sea, uno, si va al norte, allá las tuberías son en superficie. Y ven que va la tubería en el camino y de repente tiene como un lomito. Ya, eso es una dilatación. Entonces sube la carga, se expande y la tubería no se dilata. O sea, se dilata esa zona y no la tubería completa sí. Con el entramado. En espacios más confinados se colocan polímeros, ya es decir, un flange de goma. Y en caso de exceso de presión se coloca una válvula limitadora o reguladora de presión. Una válvula de despicho. Sube, igual que la olla de presión de la casa, sube la presión y empieza como a liberar presión de a poco. Es lo mismo, pero a nivel gigante. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Acá tienen una propuesta de solución. Entonces, ¿qué ocurre? El motor de impulsión tiene una eficiencia, una confiabilidad y un porcentaje de cumplimiento. Los motores, aunque estén nuevos, no significa que van a funcionar. Que esté nuevo no significa que va a tener la confiabilidad esperada. Y no significa que va a tener la eficiencia esperada. Entonces, si se dan cuenta, la capacidad de impulsión, acá es lo que esta configuración se denomina en configuración paralela con redundancia parcial. Necesito cada unidades operativas para cumplir con la producción sobre n. Y esto es lo que ustedes vieron en alguna etapa de su vida como la distribución binomial. ¿Se acuerdan? ¿Alguien la escuchó? La distribución binomial, cada elemento sobre n multiplicado por la probabilidad del binomio. Eso, monísticamente hablando, significa que necesitan cada elemento operativos sobre un total de n elementos para poder funcionar. ¿Cuál es el detalle? Cada elemento tiene una probabilidad de ocurrencia, una probabilidad de poder operar y una eficiencia mecánica o de transformación de energía. Y este motor, con esa capacidad, alimenta la bomba, y si las confiabilidades están altas, el sistema puede operar, si no, no opera. Pero son independientes, ¿no? Son independientes entre sí, ¿o no? ¿Las bombas? Sí. Sí. O sea, me refiero a todo el sistema en general. ¿Qué significa? Por ejemplo, ahí tienen propuesta de estación de bombas. ¿Ya? No hay borrado, pero significa que ustedes tienen la estación de bombeo 1, que le otorga a la estación de bombas 2. Y ahí sucesivamente. Pero cada estación de bombas están en la L1, por ejemplo, está lo que dice ahí el M1 y llegan hasta la M5, más la bomba 5, más la bomba 5. ¿Ya? Entonces, dado este ejemplo, significa que cuando veamos lo que es un sistema redundante parcial, es el más económico y el más eficiente de todos. El sistema más caro
es la redundancia total. Y el más confiable es la redundancia con stand-by y conmutador. ¿Ya? Entonces, como adelanto, un sistema redundante total, necesito un elemento sobre él para que todo funcione. Pero siempre están todos operativos. Cuando tengo redundancia total con conmutador, significa que tengo n elementos y el conmutador es una palanca selectora. Entonces elijo si funciona la bomba 1, 2, 3, 4, 5. Y es un proceso automático. Y ese es el más eficiente. ¿Ya? En general, la mayoría de las máquinas caras que ustedes pueden identificar en un proceso industrial son redundantes total con conmutador. El elemento redundante total con conmutador no le gusta ser apagado. Por ejemplo, un generador diésel industrial no le gusta ser apagado. ¿Ya? Entonces, funciona el generador 1 siempre. En caso de falla, recién entra el 2. Se recupera el 1, vuelve a entrar el 1 y el 2 queda detenido. No es que vaya alternando el uso. ¿Ya? Por así decirlo, tiene que operar hasta que se muera. Y ahí recién entra el segundo, el tercero y sucesivamente. Entonces, como pueden ver, tengo 3 categorías para poder fallar: eficiencia, confiabilidad y probabilidad de ocurrencia. Después, como habían mencionado, puedo ubicar un estanque. Entre cada estación de bomba ubico un estanque. ¿Cuál es el tamaño del estanque? El concepto que habíamos visto en las clases anteriores: el tiempo medio para reparar por el caudal, a lo menos. Con eso defino el volumen del estanque. Estación de bomba, da el estanque a la 2. Si falla la estación 1, tengo un tiempo para que la estación 2 nunca se entere que falla. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con este tiempo? Si dimensiono bien el estanque 1, tengo un tiempo para reparar definido. Si aquí multiplico por un factor de seguridad, la estación de bomba 2 nunca se va a enterar que la estación de bomba 1 falla. Y la confiabilidad la están midiendo como la capacidad para cumplir una misión en función del tiempo. Entonces este dicho provoca que aunque él esté en falla, el proceso sigue operando, la misión se sigue cumpliendo, la confiabilidad del 100%. Y me ahorré un montón de plata. ¿Se entiende? O más o menos estamos un poco partidos. Ya, entonces siguen en esa forma en consecutivo. ¿Ya? Y la idea es que el requisito, que era la capacidad de impulsión, 500 litros por minuto, se cumple. ¿Cuál es el detalle ahora? Ese 70% de rendimiento. ¿Ya? ¿Cuál es la capacidad o el rendimiento o la eficiencia de una bomba? ¿Cuál es la eficiencia de una bomba? 60%. ¿Mm? O sea, si la eficiencia de una bomba es un 60, están todas en falla según el enunciado. 80, 90. Un 80 y tanto, 90, así con mucha suerte. ¿Y la de una turbina? Depende de si es experto, si es... Depende, bueno, hay 96, 97. ¿Y cuál es la diferencia entre una bomba y una turbina? O sea, mecánico llamando mecánico. O sea, la bomba que usa electricidad y la turbina genera. ¿O qué turbina estamos hablando? Es que ahí tienen que cambiar el concepto. Una produce Por eso, o sea, y la otra necesita.
¿una turbina puede ser utilizada como una bomba? ¿O viceversa? Sí, sí puede. Funciona mal, pero sí se puede. Si ustedes tienen que hacer un... Bueno, como yo soy más viejo, cuando empezaron a hacer los proyectos hidráulicos en el sur, salía más barato y más rentable comprar bombas de desecho minero, o sea, de desecho en el sentido de que fueron dadas de baja, y las colocábamos como turbinas en las plantas de pasada hidráulica en el sur. Generaban menos, pero eran súper baratas. Y cuando llegaba el flujo de caja, las cambiábamos por una correspondiente. Ya. ¿Cuál es el ejemplo práctico de esa aplicación? Que lo ocupan todos los días. ¿Conocen las transmisiones automáticas? ¿Cuál es la diferencia con una transmisión mecánica? ¿Diferencia mecánica o diferencia como...? Mecánica. Ya, pues, chiquillos, le estoy preguntando a los mecánicos, ¿cuál es la diferencia entre una transmisión mecánica y una automática? Cuando automática cambia automáticamente en base a cuánto uno le solicita de cambio. ¿Pero cómo? Entendido que es un sistema que funciona con aceite de discos que se liberan según la acople del aire de grasa. Creo que hasta que uno con discos viajar y otro es como más mecánico. Ya, pero ¿cómo se llama ese acople? No sé. Convertir de torque. Ya, el convertidor de torque. ¿Es el que genera la diferencia entre una mecánica y un automático? Principalmente. ¿Y qué es un convertidor de torque? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Tengo más de 30 ingenieros y no me pueden decir lo que es un convertidor de torque. Y estamos hablando de confiabilidad de un sistema de bomba. Un convertidor de torque, imagínense un ventilador y otro ventilador. Si yo enfrento dos ventiladores, el que tiene carga está consumiendo energía, ¿es capaz de impulsar al otro? Sí. Usted tiene un aerogenerador, lo sopla, ¿se mueve? Sí. Cuando usted dijo, son dos sistemas que uno tiene aceite y parece que se mueve y eso, tengo una bomba que está moviendo ese aceite. ¿Y qué tengo al frente? El sistema que recibe la... Es una turbina. La turbina transforma la energía de la bomba en movimiento. Y no hay acople rígido, es un acople viscoso. Entonces tengo una bomba y tengo una turbina que son idénticos prácticamente. Entonces, ¿puedo utilizar una bomba como una turbina? Sí. ¿Dónde se ve? Ahí. Ya en el break buscamos el video de un ventilador buscando otro. Pero creo que no entiendo la idea de usar una bomba como turbina. Es como que igual requiere una turbina, entonces. Si son lo mismo. O sea, se parecen mucho en el concepto básico. Ya. Bueno, volviendo a la clase porque tenemos que después ver el tema de bombitas y turbinas. Cuando nosotros hablamos de eficiencia de un sistema en términos de confiabilidad, tienen que intentar buscar un
concepto que se llama el mantenimiento sintomático, el mantenimiento predictivo. Hay que medir la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia de una bomba? ¿O cómo la calculaban ustedes? La potencia hidráulica, la potencia del eje. Sí, o sea, la transformación de energía eléctrica en algo que no sea eso, ¿cierto? Caudal o presión, o cualquiera de sus combinaciones. Entonces hay que medirla, ¿cierto? Después, si yo mido las cosas, puedo generar una curva, y esa curva la puedo, o esos puntos los puedo acoplar a una línea de pronóstico, a un ajuste, por ejemplo, con mínimos cuadrados o lo que corresponda. ¿Se puede? Ya. Entonces, si yo puedo acoplar esas cosas, significa que yo puedo tener una proyección, un pronóstico. Puedo predecir. Si puedo predecir cómo se va a comportar la eficiencia de la bomba, puedo generar cuándo va a ser la fecha en que esa eficiencia va a bajar y tengo el criterio de cambio. ¿Ya? Esa es la base de un mantenimiento predictivo. ¿Ya? Si solamente mido y no tomo decisiones hacia el futuro, se llama mantenimiento basado en condición. ¿Ya? Entonces, este ejemplo es uno aplicado a el ejemplo de la bomba. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ejemplo para seguir con confiabilidad, pero con la aplicación de mantención predictiva. ¿Ya? Entonces, como adelanto, este es parte del último capítulo del curso, vibraciones mecánicas. ¿Ya? Hay una norma que es la 10.816, que ahora va en la versión 20.816, cambio de número nomás, pero se actualizó, pero es lo mismo, que establece que el nivel vibratorio de una máquina, que aparece acá, acá están los niveles, 11 milímetros por segundo, o en su versión en pulgada, establece que una máquina rotatoria tiene un estado de salud bueno, pero no está nuevo, tampoco está viejo, se llama periodo por uso indeterminado de máquina vieja. O sea, máquina nueva, máquina vieja, pero buena, estado vibratorio que requiere observación constante y límite condenatorio. Estas son vibraciones destructivas que le llaman en ingeniería civil. Observación, máquina vieja pero operación indefinida, máquina nueva. Si ahora le hago una pregunta, porque a veces se van a enfrentar a leer normas que no tienen idea, pero aparece todo acá. ¿Qué es un acople rígido y un acople flexible? Imagínense que yo les paso una norma, tarea para la casa, les paso un gráfico de vibración y les digo, ya, según la norma, díganme si la máquina está buena o está mal. ¿Qué es un acoplamiento rígido y un acoplamiento flexible? O montaje rígido y montaje flexible. Yo en un montaje rígido me imagino algo que va, por ejemplo, metal con metal, que digamos, no amortigua nada, y flexible es cuando tengo algún elemento entre las uniones que amortigua un poco vibraciones, no sé, un ceiling block o una unión de goma en una junta cardánica. ¿Pero los cardanes son metal-metal también? Sí, pero por ejemplo, no en un cardán, en el eje de una embarcación que tiene una presa de estopa, esa tiene una unión de goma. A eso yo lo podría llamar como flexible. ¿Y si hablamos de un acoplamiento de engranaje? Rígido. Es flexible.
vibración, pero tienen que investigar bien qué es lo que en mecánica se considera rígido y qué es lo que se considera flexible. Y si se dan cuenta, fíjense en la diferencia de la capacidad vibratoria para definir si estamos bien o estamos mal. O sea, fíjense acá. Acá pueden decir que están bien y al mismo nivel, al ladito están mal. Entonces, esto es una definición, ¿no? ¿Sí? Que el acople rígido no permite, no absorbe vibraciones, porque busca que los ejes estén alineados lo más perfecto posible. No. Así es. A ver, acoplamiento rígido es que no tiene grados de libertad, excepto rotación. Acople flexible es que tiene grados de libertad. Adicionalmente, el acoplamiento rígido nunca pasa por una zona resonante. Y este sí pasa por una zona resonante. Todo acoplamiento flexible tiene la capacidad de pasar por la zona resonante y el rígido no. ¿Pero eso no significa que no acepta la vibración? ¿No la absorbe? Todo vibra. No hay nada que no vibre. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la medición de la vibración? En términos muy prácticos. La temperatura. La temperatura mide el nivel vibracional básico. Pero un engranaje entonces es flexible. Si Porque se solamente puede se desplazar. Pero eso es una falla. No. Todo engranaje se mueve. Todos los engranajes se desplazan axialmente. No son rígidos. Los dientes son rígidos. Pero los engranajes se desplazan. ¿Qué sería un ejemplo de rígido? Te doy un antiejemplo. La lavadora, ¿es rígida o flexible? La lavadora de la casa. Flexible. ¿Por qué? Se permite mover, como tiene espacio, si no sería fija y Se destruye. Empieza a zapatear, termina acá y se aparta acá y termina por allá bailando. Si es flexible significa que pasa por la resonancia. La zona resonante es aquella que tiene una variación de la rigidez con respecto a la masa. ¿Ya? Los que van a tomar o están tomando mecánica avanzada, cuando hagan el cálculo del eigenvalue y el eigenvector, el valor propio y vector propio, esos son los modos de la rigidez. Si ustedes se dan cuenta, cuando una máquina acelera, vibra, y de repente vibra mucho y después se cambia, como la lavadora. ¿Por qué cambia? Porque cambia la inercia. Si la ropa está bajito y empieza a moverse, empieza a vibrar, y con la alta velocidad la ropa se va hacia los lados. Cambió la rigidez y cambió la masa. Entonces, pucha, disculpen que les dé la lata así, pero si vamos a hablar de confiabilidad de sistema, con los mecánicos yo tengo que centrarme en esto. Porque no puede ser que ustedes lleguen afuera, miren esto y digan, no, si porque tiene una gomita es flexible. No, no tiene nada que ver. Flexible es que la máquina pasa por alguna zona resonante y se estabiliza. Rígido es que nunca pasa por una zona resonante. ¿Ya? Y la zona resonante es que la máquina empieza a acelerar, vibra a un nivel muy alto y después se estabiliza en el régimen operacional. Y rígido es que nunca pasó por ahí. ¿Ya? Entonces, por eso el rígido es mucho más pequeño que el flexible. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Máquinas rígidas o máquinas flexibles? Rígidas. ¿A ustedes les gustaría apretar el botón de encendido y que el edificio se mueva completo?
más rígida la máquina, mejor. Mientras más flexible es, mayor capacidad tiene para decir, oye, se desplaza más, que bueno, no, pero... ¿ya? Entonces, a partir de esto, usted establece los límites operacionales. O sea, usted instala el sensor de vibración y le va a dar el valor vibracional. Esto solamente establece el nivel de salud de la máquina. No te dice cuál es el problema de ella. Solamente te está diciendo, ¿tiene fiebre? ¿No tiene fiebre? ¿Vayas al hospital? ¿A urgencia o no? ¿Sí? Que ahí en el sector amarillo, que era que la máquina funcionaba pero era vieja, ahí no se puede hacer nada, ¿no? Es como que opera hasta que Bueno. falle. Es viejita, pero bueno. No la toque. Déjela. Hasta que falle. Ahí nomás. ¿Ya? Por eso les digo, las normas solamente establecen si usted está bien o está mal. No dice qué tienes, no te está diciendo la enfermedad. ¿Sí? Si que la máquina es nueva y muestra como vibraciones como lo que estaría en el sector de viejita, significa que hay un problema como inicial que está molestando y hay que meterse, o igual está en amarillo, entonces todavía no hay que tocar. No hay que tocar. Ya, tenemos nuestro querido motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, aunque ustedes no lo crean, si yo mido vibración en un motor eléctrico, yo puedo determinar hasta cuál es la frecuencia de la electricidad. ¿Cuál es la frecuencia de la línea? Yo la puedo ver ahí. ¿Ya? Pregunta: ¿un motor de 4 polos a qué RPM gira? En 1600. Dependiendo de la frecuencia que esté conectada a la máquina, pero 50 Hz. ¿Y 50 Hz? ¿Cuántas RPM son? Son. ¿Cuántos son 50 Hz en RPM? 3000. 5 por 6, 60 segundos, 3000. ¿A qué velocidad gira un motor con más polos? Más lento. Puede girar a 3600, 1500, 1800. Tienen que saber a qué velocidad gira una máquina con X cantidad de polos. Ya eso no va a ser opcional en este curso. Tienen que saber. ¿Ya? La frecuencia de rotación es proporcional a la frecuencia eléctrica dividido por el número de par de polos. ¿Ya? Entonces, 2 polos es un par, 3000, 3000. 2 polos, 3 polos, 4 polos. ¿Ya? Entonces, bomba también se puede ver. ¿Ya? Se puede ver que un pulso de presión, condiciones de operación, si estamos excéntricos con el eje doblado, se puede ver todo eso. ¿Ya? Pregunta de mecánico llamando a mecánico: ¿cómo suena la cavitación? Como una extrusión. Como pequeña extrusión. No, ¿cómo suena? Como que ustedes nunca la van a poder ver, porque está dentro de una carcasa rígida. ¿Cómo suena? Suena como estar moviendo arena. ¿Han movido arenita en la playa? Y suena igual. Es como estar moviendo arena. Si están hablando que son micro burbujas que se producen, son como cuando el hervidor empieza recién y se dan cuenta que es como que está como suavecito, que suena como que están moviendo un sólido. Así suena la cavitación. ¿Ya? Entonces pueden ver todo eso: desprendimiento de flujo turbulento, con vibración. ¿Ya? Y acá hay otra pregunta. Si ustedes tienen rodamiento, pueden fijarse que el fabricante le indica esa parte. Todo rodamiento no puede operar a más de 120 grados Celsius. ¿Por qué?
¿Se dilata? La lubricación. ¿Sí? Solo por eso. ¿Se dilata? Es que si se dilata no hay espacio para la circulación, pues. Entonces se funde, es lubricación. ¿Ya? ¿Se lubrican con aceite o con grasa? Con grasa. Depende. Hay unos que son con aceite y otros que son con grasa. ¿Ya? ¿Hay norma de vibración para rodamiento? Debería. ¿Norma de vibración para rodamiento hay? No. No, no. Hay para la máquina, no para el rodamiento. Pero también debe vibrar de la misma forma. No. No me preguntes, yo soy el mensajero, no el dueño del mensaje. ¿Ya? Y aquí viene un detalle. El que está acá. Usted va a estar sanito siempre y cuando opere su rango nominal más o menos 10 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa operar más o menos 10 grados? Que usted da el arranque a la máquina, la deja operar, se estabiliza, mide la temperatura. Al día siguiente, mismo proceso y ve cómo va fluctuando la temperatura. Si de la nada ocurre que hay más 10 grados, o sea, sobre 10 grados respecto al valor del primer día que usted midió, su máquina está entrando en falla. ¿Cuál es la falla? No tiene ni idea, pero está en falla. ¿Ya? Son detalles bien simples, pero con esto ustedes pueden hacer un análisis basado en síntomas. Si la temperatura subió más de 10 grados, significa que hay falla. El mantenimiento basado en condición, la condición de sobre 10 grados respecto al nominal, en falla. Vamos. ¿Se entiende? Después hay técnicas más elaboradas que te dicen dónde está la falla. Pero ahora no, todavía no llegamos a eso. ¿Ya? ¿A qué hora es el break? Ahora sí. ¿Y por qué no me dijiste? Porque estábamos Ya, volvemos después.